Bienvenidos a El Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. En este programa hablaremos de temas que le ayudarán a seguir produciendo el mejor café del mundo, el café de Guatemala, con el patrocinio de... Señor caficultor, no espere a que inicie el invierno. Si su cafetal tiene hojas, madrúguele a la roya. Aplique 280 centímetros cúbicos por manzana de Alto. Nuestra herencia merece lo mejor. Use Alto de Syngenta. Amigo caficultor, le recomiendo Duet para prevenir, controlar y erradicar la roya. Yo no arriesgo mis cosechas, no seamos del montón. Duet, el único que garantiza doble poder en el control de la roya y la antracnosis. Duet de Bast, distribuido exclusivamente por Tecún. En Guatemala vive don Pedro Hernández, caficultor de puro corazón, a quien el cultivo de café le ha dado el sustento familiar por muchos años y le ha generado los recursos necesarios para educar a sus hijos. Anacafé presenta a Pedro Hernández, caficultor de puro corazón. No lo puedo creer. Los muchachos hicieron bien el trazo en contorno para la siembra nueva. No se ven los surcos perdidos, lo cual facilita la asignación de tareas y la entrega de surcos para la cosecha. Así es, mijo. Mire, Carlos, con este trazo no tendrá pérdidas de suelo. ¿O qué opina, ingeniero? Así es, el trazo en contorno le ayudará a conservar el suelo, pero lo tiene que complementar con otras prácticas. Ingeniero, ¿qué otras prácticas tengo que hacer para evitar que este suelo se pierda por las lluvias? A pesar de tener poca pendiente, es conveniente que siembre unas barreras vivas como las que tiene don Pedro en sus cafetales. Así es, Carlos. Como puede ver, tenemos surcos sembrados con palo de agua en el lote de la entrada. Don Carlos, si viera todo el suelo que detienen esas barreras cuando llueve. En realidad no las he visto. A veces anda uno con carreras y no se percata de su alrededor. A mí me pasa lo mismo, por andar afanado en ciertas actividades, hasta las llaves del carro he extraviado. Don Carlos, su terreno tiene poca pendiente. Considero que 3 barreras serán suficientes. Eso sí, bien distribuidas a lo largo de toda la pendiente. Pero, ¿tendré que perder 3 surcos de café para sembrar estas barreras? Realmente no es así. Estas barreras se sembrarán en las calles y no le afectará la siembra de los surcos de café. Sí, Carlos. Si tiene muchas dudas sobre la siembra de las barreras vivas, lo invito a que vayamos a mi finca para que las vea. Y de paso lo invito a almorzar, pues. Papá, me parece muy buena idea. No creo que se resistan con esa invitación. Gracias, Pedro. Con mucho gusto acepto. Espero que el ingeniero quiera acompañarnos. Claro que sí, don Carlos. Por supuesto, si va a haber gallina criolla. Por mí no hay inconveniente. Es más, nos vamos en mi pick-up. Así que manos a la obra. Pedrito, hazme el favor de llamar a tu mamá para que se prepare una gallina para almorzar. En todo lo que observamos las barreras. Con mucho gusto, papá. Aquí tengo buena señal. ¿Aló? Aló, mamá. Aquí habla tu hijo, amado. ¿Aló, Pedrito? ¿Qué tal llegaron? A propósito, ¿a qué hora van a regresar? Estamos sin novedad y te cuento que ya vamos de regreso para ver unos trabajos en el lote de la entrada. Nos acompaña don Carlos y don Luis, el ingeniero de Anacafé. Ah, va, por aquí los espero, mijo, y les prepararé algo de almorzar. Gracias, mamá. Fíjate que mi papá quiere que te prepares una gallina criolla para almorzar. Ay, con mucho gusto, mijo. Todavía me da tiempo de prepararla, hasta con una ensalada, de esas que te gustan a ti. Gracias, mamá. Mi papá se pondrá feliz por tu apoyo. En este lote, a lo largo de la pendiente sembramos 5 barreras de palo de agua. Nos ha funcionado muy bien, a pesar de que la pendiente está muy pronunciada. Eso veo, Pedro. Hay mucha tierra buena a lo largo de las barreras. Me imagino que es la tierra que las lluvias arrastran. Así es, don Carlos. Aparte de ese beneficio, las barreras también aportan materia orgánica al suelo. Ingeniero, ¿en qué momento aporta esa materia orgánica al suelo? Esto ocurre cuando se podan las barreras. Por lo general se hace al inicio de la época lluviosa. En algunos lugares donde llueve mucho, hasta 2 manejos hay que darles. Si viera toda la cantidad de tallos que picamos después de la poda, buena cantidad de materia orgánica se forma cuando se descompone todo ese material.
Por los beneficios que aportan estas estructuras, aunque tenga que invertir más, sembraré las 3 barreras en esta siembra nueva de café. Hágalo, Carlos, y no se arrepentirá. A mí me pasó lo mismo. No quería seguir los consejos del ingeniero, pero al fin todo salió bien. Es cierto, don Carlos. Tuve que llevarlo a otra finca para que observara los beneficios que dan estas estructuras para conservar los suelos. Todo está bien, pero para sembrar estas barreras tengo que conseguir buena cantidad de palo de agua. Carlos, de eso no se preocupe. Nosotros dentro de poco empezaremos a podar estas barreras. En lugar de picar los tallos, le damos ese material para que prepare sus estacas y las siembre en sus barreras vivas. Gracias, Pedro. Dígame, ¿a qué precio me venderá cada estaca? Hombre, ¿cómo va a pensar que se las voy a vender? Lo único que le pido es que mande un par de trabajadores para que las preparen y después usted las traslada a su finca. Don Carlos, yo le aviso cuando vayamos a podar estas barreras. Así usted manda 2 de sus trabajadores para que les enseñe cómo preparar las estacas de palo de agua. Antes de sembrar las estacas de palo de agua, sumerja la parte que va a enterrar en una solución que contenga un enraizador. Esto le ayudará a que tenga buen pegue. Ingeniero, muchas gracias por sus consejos. Me gustaría que me visitara cuando siembre estas estacas. Don Carlos, si me avisa con tiempo, podría visitarlo al momento de la siembra de sus barreras vivas. Bueno, si todo ya está dicho, los invito al almuerzo. Por allá nos está esperando Cata con un delicioso almuerzo. Vamos, papá, que ya me muero del hambre. Cata, mi amor, ya estamos de regreso, con unos invitados que traen bastante hambre. Buenas tardes, pasen por favor. Por aquí está la pila. También hay jabón para que se laven las manos. Me imagino que vienen con hambre. Gracias, doña Cata. Usted siempre tan amable y con ese caldito de gallina criolla que prepara, vamos de una vez. Muchas gracias, doña Cata, por el almuerzo. Espero que les haya gustado la comida y no se vayan con hambre. Gracias, doña Cata, por todas sus atenciones y por tu apoyo, Pedro. Con estas atenciones los visitaré más seguido y no duden en llamarme para cualquier consulta, porque con estos almuerzos, vale la pena venir a visitarlos. Anacafé presentó a Pedro Hernández, caficultor de puro corazón. Escúchelo cada semana con una historia diferente, relacionada con la caficultura guatemalteca, en su programa El Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. Amigos caficultores, buenos días, gracias por estar con nosotros en esta mañana. Bienvenidos al Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. Hoy don Pedro Hernández, nuestro amigo caficultor guatemalteco de puro corazón, nos habló sobre la conservación de suelos y al volver de la pausa, el técnico de Anacafé, Maynor Vázquez, nos tiene más datos de dicho tema. Los técnicos de Anacafé están atendiendo sus consultas. Marque ahora el 2243-8301 o 2243-8304. El Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. Es momento de hacer las aplicaciones de fungicidas para el control de la roya. Acérquese a las oficinas de Anacafé para asesorarse con los técnicos expertos. La roya se puede controlar. En Anacafé estamos orgullosos de lo que hacemos. Vamos a las comunidades y capacitamos. Analizamos en nuestros laboratorios desde el suelo hasta el fruto. En nuestra escuela enseñamos cómo hacer del café el mejor del mundo. Y además contribuimos en proyectos de salud y educación a través de FUNCAFé. Estamos apoyando a los caficultores, pero comprometidos con Guatemala. En Guatemala todos somos gente del café. Anacafé, impulsando el desarrollo de Guatemala. Amigo caficultor, no descuide el control de malezas en las plantaciones establecidas. Programe y realice las fertilizaciones de acuerdo con el análisis del muestreo de suelos. Inicie la regulación, siembra y resiembra de la sombra definitiva. Estamos de vuelta con ustedes y le damos la bienvenida al técnico de Anacafé, Maynor Vázquez. Buenos días, Maynor. Buenos días, Daniel. De nuevo estamos en el programa El Cafetal Radio. En este espacio aprovechamos para saludar con mucho gusto a nuestros radioescuchas y en especial a nuestros amigos caficultores
que, a pesar de todos los problemas que en los últimos años ha afectado la caficultura, continúan trabajando para producir el mejor café del mundo, nuestro café, el café de Guatemala. Así es, Maynor, y para producir el mejor café del mundo es importante seguir las recomendaciones de los técnicos expertos en café. Hoy platicaremos sobre las diferentes prácticas que se implementan en los cafetales para conservar el suelo. Coméntenos en qué consiste esta actividad. La conservación de suelos no es más que la implementación de una serie de técnicas y estructuras que permiten mantener y mejorar las condiciones físicas y químicas de los suelos. Aquí tenemos la fertilidad, la cantidad de materia orgánica, la acidez de los suelos, la textura y la estructura de los suelos. Cuando los cafetales carecen de estas técnicas y estructuras, favorecen la pérdida del suelo por la acción de las lluvias o del viento, que es lo que llamamos comúnmente erosión. La formación o regeneración de un suelo fértil es un proceso muy costoso y de muchos años, y se van formando a través de los desechos de plantas y restos de animales que forman la materia orgánica, y también de la transformación de los minerales y rocas del suelo. Pero la pérdida de un suelo mal manejado puede ser en un corto tiempo. Para poner un ejemplo, cuando se corta un bosque para siembra de maíz, frijol, hortalizas, frutales o café, si se cultiva mal, las reservas de nutrientes que tiene ese suelo se agotan en un corto tiempo que posteriormente va a originar un alto costo para producir. Maynor, explíquenos ahora cómo se enfoca la conservación de suelos en el cultivo de café. Daniel, fíjese que la sombra es importante en este sentido. El café, por su naturaleza, se cultiva en Guatemala con sombra regulada, porque necesita de menos luz solar para realizar el aprovechamiento de los nutrientes que absorbe del suelo y que necesita para vivir. Por lo cual, el hombre ha identificado géneros de árboles que le dan esa condición y que protege el suelo de la acción directa de las lluvias y del viento, evitando en gran parte, por la función de la sombra, la pérdida de las partículas de suelo por las escorrentías del agua y de vientos fuertes. A pesar de que el café se cultiva con sombra, se tiene diferencias en la cantidad de lluvias que recibe cada región cafetalera de Guatemala. Además, en algunas regiones, por su ubicación, predominan vientos en ciertas épocas del año. Por esta diversidad de factores ambientales que existe en las regiones cafetaleras, es necesario considerar la implementación de técnicas y estructuras para minimizar la pérdida del suelo. Maynor, ¿y qué técnicas le recomienda usted a nuestros amigos caficultores para conservar el suelo en los cafetales? Estas técnicas se deben planificar en el momento del establecimiento de un cafetal, y algunas se pueden implementar en los cafetales ya establecidos, dentro de las cuales tenemos la siembra de café en contorno, la siembra de barreras vivas y realizar un manejo adecuado de malezas. Usted mencionó la siembra de café en contorno. ¿En qué consiste? Esta técnica consiste en hacer los surcos en contra de la pendiente. Es un poco complicado explicarlo, pero en el campo es muy sencillo. Para realizar una siembra en contorno, aproximadamente a la mitad de la pendiente del terreno, se coloca una estaca, a partir de la cual se iniciará a trazar una curva a nivel hacia los lados que servirá de guía para trazar las demás curvas. Este trazo se realiza con un aparato sencillo construido de madera que se llama nivel en A, por la forma que tiene, cuya abertura de las puntas del nivel es la misma distancia que se le dará entre mata y mata de café. Posteriormente, se corrige la línea guía del pronunciamiento que forma cada estaca al colocarla a nivel, donde cada estaca se mueve hacia arriba o hacia abajo, tratando de formar un alineado menos pronunciado que formará el primer surco para siembra en contorno de café. ¿Cómo se trazan los siguientes surcos en la siembra al contorno de café? Al tener el primer surco, se trazan los dos siguientes surcos en forma paralela, cuidando siempre de mantener la distancia entre surco y surco. Esto se logra mediante la utilización de un triángulo de madera
que tenga las medidas que se le darán entre surco y entre mata, de acuerdo a la variedad de café a sembrar. Para trazar el siguiente surco, se coloca la base del triángulo entre cada estaca ya colocada, y donde coincide el vértice del triángulo se coloca la estaca que irá formando el siguiente surco de café. Muchas veces, por la irregularidad de la topografía de los terrenos, la colocación de las estacas forman el trazo de estos surcos bastante pronunciado, donde se tiene que corregir nuevamente la colocación de cada estaca como se realizó con el surco guía. Vamos a una pausa, pero recuerde que si tiene alguna duda con respecto al tema de hoy puede llamar a los técnicos de Anacafé en este momento a los números 2243-8301 y 2243-8304. También puede enviarnos un correo electrónico a la dirección elcafetalradio@anacafe.org. Está escuchando El Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. Al regresar de la pausa seguiremos hablando de la conservación de suelos en los cafetales. ¿Tiene alguna duda sobre el tema de hoy? Marque ahora el 2243-8301 o 2243-8304 y con gusto nuestros técnicos le estarán atendiendo. El Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. Es momento de hacer las aplicaciones de fungicidas para el control de la roya. Acérquese a las oficinas de Anacafé para asesorarse con los técnicos expertos. La roya se puede controlar. Vuelva a escuchar los programas de El Cafetal Radio en el portal de la caficultura, www.anacafe.org. Consulte por temas todos los programas y vuelva a escuchar las mejores recomendaciones técnicas para el cultivo del café. Recuerde, www.anacafe.org. Si su finca se encuentra de 3.000 a 4.500 pies sobre el nivel del mar, realice un muestreo de raíces con el fin de detectar las poblaciones de nemátodos y envíe las muestras al Laboratorio de Protección Vegetal de Anacafé para su análisis. Estamos de vuelta con ustedes aquí en El Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor, y seguimos hablando con Maynor Vázquez sobre la conservación de suelos en los cafetales. Maynor, las barreras vivas es una de las técnicas para la conservación de suelos en los cafetales. Cuéntenos cómo se implementan. Para la implementación de barreras vivas, primero se debe considerar el porcentaje de pendiente del terreno, que servirá para definir la distancia de siembra entre cada barrera viva dentro de los cafetales. Entre más pendiente tenga el terreno, las barreras vivas se sembrarán más cerca o más juntas. Por ejemplo, si el terreno tiene el 5% de pendiente, la distancia entre cada barrera será de 25 metros. Si tiene el 35% de pendiente, la distancia entre cada barrera será de 12 metros. Las barreras vivas son hileras de plantas perennes, de crecimiento muy denso, sembradas contra la pendiente del terreno, para reducir la velocidad del agua, retener el suelo y mejorar la infiltración. Como barreras vivas se pueden sembrar plantas como el izote, palo de agua, té de limón, piñuelas y vétiver. Cualquiera de ellas debe manejarse periódicamente. Maynor, ¿qué nos puede explicar sobre el manejo adecuado de malezas en los cafetales? Daniel, es necesario definir un programa de control de malezas que garantice el desarrollo normal de las plantas de café y que evite la pérdida del suelo por la acción de las lluvias o por los vientos. Aquí hay que recordar que el uso de una sola práctica en el control de malezas puede aumentar los costos o crear condiciones para que se laven los suelos, como el caso de usar solamente herbicidas. Para que las malezas contribuyan a evitar la pérdida de partículas del suelo por las lluvias o por los vientos, su control debe realizarse combinado. Hay que combinar diferentes prácticas como las limpias manuales usando machete o chapeadoras o con el uso de herbicidas. También hay que considerar la siembra de malezas nobles entre los surcos del café, las cuales evitan exponer directamente el suelo a la acción de las lluvias y vientos. Entre las malezas nobles que se pueden sembrar está el maní forrajero, o en cada región cafetalera existen malezas nativas de poco crecimiento. Maynor, ¿qué son las estructuras de conservación de suelos? Daniel, estas son estructuras que se implementan en los cafetales
con el propósito de evitar que la acción de las lluvias arrastren las partículas del suelo y que cada día el suelo puedan perder su fertilidad y que se formen cunetas o zanjones por la escorrentía de las aguas. Las estructuras que se utilizan en los cafetales de acuerdo a su topografía y a la cantidad anual de lluvias son las acequias de ladera, las terrazas individuales, las terrazas continuas, las cajuelas, los pozos de absorción y las barreras muertas. Maynor, ¿cómo se implementan las acequias de ladera dentro de los cafetales? Las acequias de ladera son canales o zanjas que tienen una medida de 30 centímetros de ancho por 30 centímetros de profundidad, que se construyen en sentido contrario a la pendiente y tienen que tener el 1% de desnivel para permitir la salida del agua que se acumula con las lluvias. Hay que hacer lo posible para orientar la salida del agua hacia áreas con vegetación para evitar la formación de zanjones. Además, se recomienda sembrar una barrera viva en el borde superior de la acequia, que ayudará a detener las escorrentías fuertes que se forman con las lluvias. La construcción de estas acequias debe considerarse al momento del establecimiento de nuevas plantaciones y se recomienda en terrenos que tengan del 10 al 30% de pendiente. La distancia entre cada acequia depende del porcentaje de pendiente del terreno. Con el 10% de pendiente, la distancia entre cada acequia será de 40 metros. Y con un 30% de pendiente, la distancia entre cada acequia será de 20 metros. Maynor, ¿qué son las terrazas individuales que se implementan para la conservación de suelos? Estas terrazas son terraplenes formados en los surcos de siembra de café. Se construyen en sentido perpendicular a la pendiente del terreno. Se hacen alrededor de cada planta de café y pueden hacerse en plantaciones nuevas o ya establecidas. El tamaño de cada terraza individual, como mínimo, debería abarcar el tamaño de las bandolas inferiores de cada planta de café, ya que será el área de fertilización y de otras actividades como el control de plagas y enfermedades del suelo. Es importante mencionar que para que estas estructuras funcionen bien en la conservación del suelo, debe dársele de un 5 al 10% de inclinación en dirección contraria a la pendiente del terreno. La terraza continua se implementa en la conservación de suelos. ¿En qué consiste esta estructura? Daniel, estas terrazas consisten en hacer un corte continuo sobre el surco de siembra y se implementan en plantaciones nuevas. Su costo es elevado y su construcción disminuye el área de cultivo. Esta estructura se puede hacer en terrenos con pendientes mayores del 20%, donde debe dársele un 5% de desnivel o declive hacia adentro, o sea, en sentido contrario a la pendiente del terreno, y el 1% de desnivel en dirección al desagüe general de la misma. Recuerde, amigo caficultor, que es el momento de hacer las aplicaciones de fungicidas para el control de la roya. Acérquese a las oficinas de Anacafé y asesórese con los técnicos conocedores de esta enfermedad. La mejor forma de combatir la roya es haciendo un control oportuno y correcto, porque la roya puede controlarse. Vamos a la última pausa, siga escuchando el Cafetal Radio. Recuerde que puede llamar a los números 2243-8301 o 2243-8304 y nuestros técnicos atenderán gustosamente sus dudas. El Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. Es momento de hacer las aplicaciones de fungicidas para el control de la roya. Acérquese a las oficinas de Anacafé para asesorarse con los técnicos expertos. La roya se puede controlar. El proceso es así de sencillo. Se escoge la mejor semilla, se siembra en almácigos, se trasplanta, se fertiliza, se cosecha, se clasifica, se despulpa, se fermenta, se lava, se pone a secar, se escoge el mejor grano, se trilla, se tuesta y se muele. Desde que se sembró a su cosecha pasaron más de 1460 días. Ahora piense, ¿cuántas personas trabajaron a lo largo de 4 años para obtener la mejor taza de café del mundo? Por eso decimos que en Guatemala todos somos gente del café. Anacafé, impulsando el desarrollo de Guatemala.
Si su finca se encuentra de 1.500 a 3.000 pies sobre el nivel del mar, realice el descijado de las recepas efectuadas este año y un redescijado al resto de las plantaciones. Dele prioridad a los brotes robustos, sanos y bien colocados. Continuamos con el Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. Maynor, dentro de un programa de conservación de suelos, ¿cómo se implementan las cajuelas? Las cajuelas son muy funcionales. Estas son pequeñas zanjas de 60 centímetros de largo por 30 centímetros de ancho y 30 centímetros de profundidad, que se construyen en sentido contrario a la pendiente y pueden construirse en el centro de las calles de los cafetales o a 40 centímetros del tronco de cada planta. Se deben de construir en la parte de arriba de la pendiente. La función de estas estructuras es captar las partículas de suelo que son arrastradas por el agua que corre superficialmente y se constituyen en un depósito de residuos vegetales. Estas estructuras funcionan como una abonera que al captar suelo fértil y residuos vegetales se transforman en materia orgánica disponible. Las raicillas de las plantas de café absorben los nutrientes que se encuentran en esas cajuelas. Se recomienda implementarlas en terrenos con pendientes arriba del 10%. Maynor, ¿qué son los pozos de absorción? Estos pozos son estructuras que se hacen en las cunetas o en el desvío de la corriente de agua hacia los cafetales, con el propósito de evitar que esta corriente arrastre las partículas del suelo y la capa de brosa que se forma dentro de los cafetales. Además, retienen una gran cantidad de suelo que es arrastrado por la corriente de agua de las cunetas. Estos pozos de absorción también pueden construirse a lo largo de las acequias de ladera, que ayudan a retener partículas de suelo. El tamaño de los pozos de absorción es 1 metro por lado y 1 metro de profundidad, y si es bastante la corriente de agua, podría aumentarse de tamaño. Maynor, explíquenos ahora cómo funcionan las barreras muertas en los cafetales para la conservación de los suelos. Las barreras muertas son estructuras semejantes a las barreras vivas, pero en lugar de sembrar plantas se forman muros con materiales que se encuentran en el terreno, como el caso de las piedras. Estas estructuras también cumplen la función de reducir la velocidad del agua y de retener el suelo. Para la construcción de estas barreras muertas, también se debe considerar el porcentaje de pendiente del terreno, que servirá para definir la distancia entre cada barrera muerta, utilizando el mismo criterio que se utiliza en el distanciamiento de las barreras vivas. Maynor, ¿qué técnicas o estructuras pueden implementar nuestros amigos caficultores para evitar la pérdida del suelo por el viento? En regiones cafetaleras que son afectadas por los vientos y contribuye a la pérdida de las partículas de suelo, se debe realizar la siembra de árboles que forman barreras rompevientos, los cuales se siembran en hileras simples, dobles o a veces hileras triples, según sea la velocidad de los vientos. Las barreras deben establecerse en forma opuesta a la dirección de los vientos. Para tener un parámetro, una barrera protege una distancia equivalente a 10 veces su altura. Dentro de los árboles más usados como barreras se tiene la magnolia, el copalchí, el jaboncillo, la pimienta gorda, la poma rosa, el trueno, el eucalipto y la casuarina. Maynor, ¿qué consejos le da a nuestros amigos caficultores para conservar y enriquecer los suelos de sus cafetales? Daniel, si no quieren perder mucho suelo en sus cafetales, considerar la implementación de las diferentes técnicas o estructuras para cuidar los suelos. Además de la siembra en contorno, las raíces de las plantas de café y árboles de sombra contribuyen al amarre del suelo y no permite tan fácilmente que se lave por las lluvias, por lo que se sugiere no descuidar la resiembra de las plantas de café y de árboles de sombra, lo cual ayuda a la conservación del suelo. Y por último, recomendarles que en las estructuras de conservación de suelos hay que planificar su mantenimiento de acuerdo a la naturaleza de cada una de ellas.
Amigos caficultores, al realizar las prácticas de conservación de suelo deben consultar con los técnicos conocedores en esta actividad o pueden acercarse a las oficinas de Anacafé y con gusto un técnico les estará ayudando. Así llegamos al final del programa de hoy. Para nosotros fue un gusto haberles servido con la información de la conservación de suelos en los cafetales. Recuerde que puede escucharnos los martes y los jueves a las 5 de la mañana por esta emisora. Que pasen un excelente día. Usted escuchó El Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. No olvide escucharnos todos los martes a las 5 de la mañana y su repetición los jueves a la misma hora por esta emisora. Gracias al patrocinio de... Señor caficultor, aproveche su aplicación de Alto contra la roya en su cafetal con hojas. Revise su equipo, vea la calidad de agua y cubra bien la planta. Nuestra herencia merece lo mejor. Use Alto. Amigo caficultor, le recomiendo Duet para prevenir, controlar y erradicar la roya. Yo no arriesgo mis cosechas, no seamos del montón. Duet, el único que garantiza doble poder en el control de la roya y la antracnosis. Duet de Vast, distribuido exclusivamente por Tecún.